Detrás de las noticias. Por estos tiempos habrás escuchado hablar muchas veces de la palabra lawfare, ¿no? Que es algo así, es una palabra, un anglicismo, que es la contracción de las palabras ley y guerra o algo por el estilo, ¿no? Una guerra. Para el procurador, el jefe de los fiscales de la Argentina, procurador del Tesoro, Carlos Zanini, en realidad está mal porque dice, en realidad es la denegación de la justicia, no habría que hablar, es la no justicia. Pero ¿cómo funciona el lawfare? Bueno, básicamente se basa en algunas patas que son las siguientes. 1. Los intereses de la embajada de Estados Unidos. 2. Los intereses que representan cada país, los partidos políticos que representan esos intereses. 3. Un sector de la justicia. No pueden hacer cosas ilegales si no tienen una parte de la justicia cómplice. Y 4. Algunos medios de comunicación que son los que permiten que la gente no se indignen cuando se comete una irregularidad o cuando se le deniega justicia a cualquier ciudadano, ¿no? Lo primero es estigmatizar a un colectivo determinado. Es una técnica que se usó históricamente. No hubiera, por ejemplo, hacer lo que hizo Hitler si primero no estigmatizaba a algunos colectivos, los judíos, los gitanos, los comunistas, etc. No podían los milicos hacer lo que hicieron en la Argentina si no había también todo un caldo de cultivo que iban generando también en la opinión pública los medios, ¿no? De eso se trata el lawfare. Pero vamos a traerlo más acá, ¿te parece? Fíjate, esta semana se conoció esta noticia. Para el tribunal que juzgó el fraude con oil combustible, los pedidos de Cristóbal López para no pagarle a la AFIP respondieron a su libertad económica. ¿Sí? Igual ponen la palabra fraude cuando no hubo fraude, es raro, pero lo cierto es que no hubo delito en la operatoria que usó Indalo con sus impuestos. Fíjate lo que dice La Nación: la absolución de López y de Sousa para los jueces no superaron el umbral de lo permitido. El caso te suena, el de Cristóbal López, de Sousa, porque habrás visto y escuchado miles de notas como esta. De todas las investigaciones, ¿cuál es la que más te gustó? Probablemente los 8.000 millones de pesos de elusión fiscal del empresario patagónico Cristóbal López. Claro. Lilita Carrió ya anticipó que pedirá que se avance contra el empresario y los Kirchner. Luego de la investigación de La Nación de Hugo Alconadamón, Carrió amplió la declaración, el fiscal Gerardo Policita tomó esa ampliación. A ver, ¿cómo se quedó Cristóbal con 8.000 millones para hacer crecer su holding? Así es, lo estuvimos hablando toda esta semana a partir de la nota que salió el domingo en La Nación. En realidad, lo que hizo López es lo que hacen muchos contribuyentes en Argentina y en todo el mundo, que es acogerse a planes de pago de las agencias de impuestos de cada uno de los países, ¿no? Planes de pago como esto, mira, entré en la página de AFIP, fíjate, ¿ves? Uno puede los impuestos o pagarlo a contado o pagarlo en cuotas. ¿Se entiende? Es como si vos vas a pagar algo y das la tarjeta. No es que estás evitando pagar, sino que pagás en cuotas. Eso que parece tan normal, una operatoria con cheques, vos das los cheques, no es que no pagás, das los cheques, ¿no? Entonces cuando accedes a una moratoria, te comprometés a pagar lo que debes en una cantidad determinada de cuotas. Eso es lo que hicieron. Parece súper razonable. Ahora los medios nos hicieron creer que en realidad era un robo, un afano, ¿no? Muy raro. Llegó Macri al gobierno y ¿qué pasó? Mirá, La Nación. Ordenan detener a Cristóbal López por un fraude millonario contra el fisco. Su socio de Sousa fue apresado ayer en Puerto Madero. El juez sostuvo que estafaron al Estado con la ayuda de Echegaray. Apenas llegó Macri, hizo esto. Ahora, hay que decir, hay que entender que estos empresarios, además, eran dueños del principal multimedio crítico del macrismo, ¿no? El grupo Indalo, con C5N, Radio 10 y varios medios, ámbitos financieros que no eran macristas. Entonces, ¿qué hicieron? Los metieron en cana, así como escuchás. ¿Con qué? Con un invento. Fíjate, los metieron en cana. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llega algún juez o fiscal amigo de Macri, cuando llega, sube de instancia, llega a la sala, revisan el fallo y dicen, no hay delito acá, ¿por qué lo metieron en cana? Entonces, ordenan liberar a Cristóbal López y a de Sousa. ¿Qué pasó a partir de entonces?
Ahí viene el segundo mecanismo que tiene que ver con el lawfare. Empezaron las denuncias en los medios contra los jueces esta vez, no solo contra los empresarios, sino ahora fueron contra los jueces. Fíjate, denuncian nexo entre el juez Fara y Cristóbal López, el Consejo investigará el patrimonio del camarista Ballestero, le pidieron al Consejo de la Magistratura investigar el patrimonio, La Nación pidió la declaración jurada de Ballestero, ¿sí? ¿Y qué pasó? Separaron a esos jueces y volvieron a encarcelar a Cristóbal López y de Sousa. Así como lo escuchás. Corrieron a los jueces que dijeron, acá no, la verdad que no encuentro el delito. ¿Quién nos cuenta todo eso? Mirá, la misma La Nación. Esta nota exhibe, a mi parecer, sin pudor, cómo funciona el lawfare en la Argentina. Cómo funciona la mafia. Es una mafia. Fíjate. Dice, un fallo que ayuda a sanar heridas. Ya lo presentan como una cosa que es buenísimo, porque bueno, te ayuda a sanar las heridas. Está genial. Dice, Macri estaba convencido que lo único que pretendían quienes liberaron a Cristóbal López era perjudicarlo. O sea, la sala, que consideró que había irregularidades en la detención de estos dos empresarios, eran el enemigo de Macri. Ballestero y Fara no hicieron caso a las advertencias que les llegaron, dice La Nación, a través de mensajeros que dijeron venir del edificio 25 de mayo, sede de los espías. La sede de la AFI, o sea, reconoce que hubo una presión extorsiva de los servicios de inteligencia de Macri a los jueces que no hacían lo que Macri quería que hagan. La Nación. La liberación de Cristóbal López hizo detonar el conflicto entre la justicia y el gobierno. Macri apretó la botonera del poder para en menos de un mes fulminar a quienes, según su interpretación, eran los líderes de la conspiración. ¿Se entiende? Usó la botonera y fulminó a los que no... Digo, ¿viste que te hablan todo el tiempo de institucionalidad, república, división de poderes? Bueno, esto es lo que hacen cuando tienen el poder, cuando tiene el poder la derecha. Fíjate, mirá qué nos cuenta también La Nación. Le parece bárbaro a La Nación, te cuento, pero nos da detalles para entender. Dice, fue necesaria una reunión de Marcos Peña, que era el jefe de gabinete de Macri, y Germán Garabano, que era el ministro de Justicia, con los cortesanos hace 10 días para aflojar tensiones. Antes, ¿qué hicieron? Fueron a extorsionar a los jueces de la Corte también, para poder sacarse a ellos. Y fue el jefe de gabinete y fue el ministro de Justicia. ¿Te parece natural eso? ¿Te parece razonable? Eso es lo que hacían. Para terminar de sanar las heridas, para ellos sanar las heridas, y en realidad es abrir heridas y meter gente en cana que no tiene nada que ver, ¿no? Y para apoderarse de los medios. Para terminar de sanar las heridas, todo debía retrotraerse antes del 16 de marzo, cuando López salió de la prisión. El fiscal Germán Molde sobreactuó y pidió detenerlo de nuevo. Hornos imprimió velocidad, con López preso antes del fin de semana, la herida quedaba sanada y somos todos felices y contentos. Ahora, ¿cuál era la razón de fondo? ¿Por qué se querían sacar del medio a López y a de Sousa? Porque no le obedecían. Los medios seguían siendo críticos. En ese momento de extorsión sacaron del aire a Víctor Hugo Morales, a Roberto Navarro, entre otros, ¿no? Esa era la idea central. O sea, no solo tenían Clarín, La Nación, Infobae, todos ellos, el 80% de los medios a su favor. Ese 20% que quedaba, donde uno podía escuchar alguna crítica, también lo querían para ellos. Y por eso meten en cana a López y a de Sousa. La justicia avanza en intervención de los medios de Cristóbal López. ¿Ves? La justicia también avanzaba en eso. Tenían que intervenirlo y quedárselo y obedecer los deseos de Macri. Y ahora vamos a otra notita que no viste y no vas a ver ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Infobae, en los medios hegemónicos, ni en TN, ni en Radio Mitre. No lo vas a ver. Fíjate. Procesaron y embargaron por tentativa de extorsión a Orly Terranova. ¿Quién es Orly Terranova? El piloto de rally, propietario de medios y vía pública, Orly Terranova, fue procesado por la jueza federal María Servini, quien lo acusó de extorsión en grado de tentativa y ser el organizador de una maniobra económica, financiera y política en sociedad con nombre del gobierno durante la gestión de Mauricio Macri para quedarse con las empresas de Cristóbal López. ¿Quién es Terranova? Dice, es una persona de negocios muy vinculado a algunos dirigentes del PRO, cercano a varios hombres del gobierno de Macri. Fue candidato a intendente del PRO de Macri en la ciudad de Mendoza. A ver si se entiende. Macri quería que uno de los financistas de su campaña, uno de sus hombres de confianza, quede manejando los medios. Si eso no es la mafia, no sé qué es la mafia. Mirá,
En el proceso hubo una importante cantidad de llamadas entre funcionarios y personas cercanas a Macri, Terranova y otros. José Torello, Mario Quintana, Nicky Caputo, Pepín Rodríguez Simón, te mandamos un saludo. ¿Estás en Uruguay descansando ahí? ¿Estás prófugo? Te mandamos un saludo, Pepín. Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Javier Iguacel y el por entonces senador nacional mendocino Ernesto Sanz. Saludo para los amigos radicales. Aparecen mencionados en mails y comunicaciones telefónicas relacionados al caso. Y otra noticia que también vas a ver escondida por ahí. Es el fallo que cuando ordena, digamos, cuando dice que son inocentes López y de Sousa, la justicia hace referencia al origen de todo, a la nota que hace Alconada Mon en La Nación. Y dice lo que siempre te decimos. En general, los cuentos lo que hacen es una especie de literatura fantástica. Escriben un libreto, inventan un libreto, donde ya están determinados los culpables y los inocentes, y te lo cuentan. Es literatura, no es información, no es periodismo lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Fíjate, lo dice en una palabrita muy sencillo. La Cámara que ordena la liberación de Sousa y de Cristóbal López dice: fue cuento que un consumidor tenga que ver con el fenómeno que hace la conceptualización del impuesto, etc. O sea, lo dice, fue cuento. Todo lo que armaron fue cuento. Le dieron un libreto a Alconada Mon y Alconada Mon lo publicó y a partir de ahí empieza todo lo que te conté. ¿No? Todo eso que te conté, lo contaron, empezó con una nota en La Nación. Así intervienen los medios también en esto. Ahora, él escribió todo eso, pero cuando fue a la justicia, ¿qué hizo Alconada Mon? Mirá lo que hizo. Mirá. ¿Usted tomó conocimiento que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información? No, señor. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? No lo sé. ¿Usted sabe, en el caso específicamente del primer plan, a marzo del 2016, cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. No. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? En sus artículos usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo es un error que cometí. Lo definí como agente de percepción o agente de retención, y en realidad no lo es, sino que tiene una calificación sujeto obligado de la... ¿Las personas a las que usted consultó nunca le explicaron esto? Increíblemente, no. ¡Qué chanta, Alconada! ¡Qué chanta! ¿Cómo escribís cosas que no entendés ni un centímetro? Preocupate un poco por averiguar antes de ponerte a escribir y presentarte como un genio del periodismo de investigación. ¡Chanta! 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión.